¿Están? Pueden hablar, no hay problema. Nos da mucho gusto. Creo que es el primer domingo después de casi 4 meses que hay gente aquí acompañándome, además de mi esposa y alguno que otro hermano que vino a ayudarme durante este tiempo. Pues damos gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Y con mucho gusto pues estamos aquí reunidos y pues bueno, es nuestra primera reunión ya con hermanos aquí, con hermanos servidores. Hicimos el llamado y les damos gracias a todos los que están aquí presentes. Sabemos lo que implica el no reunirnos con nuestros hijos, con nuestros adultos mayores, y ahorita que avancemos un poquito más con la enseñanza, pues vamos a hablar al respecto. Me gustaría que demos gracias a Dios por la vida de los jóvenes. Ayer tuvieron su reunión y la verdad es que para la gloria de Dios aprendieron y convivieron bastante, algo que les hacía falta y algo que platicamos como iglesia que era necesario. Y así de bueno es el Señor porque hay una necesidad y nos lleva a suplirla. Entonces me gustaría que oráramos por ellos y también por el liderazgo que tiene la iglesia juvenil para que se levanten jóvenes que quieran servir y ser usados por Dios, ¿verdad? Que no sean jóvenes que se quedan inmersos en su mundo y pues sean valientes y busquen proclamar las buenas nuevas de salvación para la gloria de Dios. Entonces vamos a orar por las familias, por los trabajos que tenemos y por nuestra iglesia. ¿Sí me acompañan, por favor? Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos toda honra y toda gloria, Señor. Sabemos que tú tienes control de todo, que tú nos guardas de todo mal, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, que durante todo este tiempo han estado unidas, no nos ha faltado provisión, Señor. Tú nos has sustentado, tú nos has guardado de toda enfermedad y de todo mal, Señor. Te damos gracias por la vida de los jóvenes, te pedimos que bendigas a Mario y a su esposa, a todos los jóvenes que asistieron el día de ayer, Señor, y aquellos que llegaron a faltar, Señor. Te pido que a través de tu Espíritu Santo los muevas, Señor, a buscar la convivencia, el generar lazos de amistad, Señor, y que puedan aprender, Señor, para, si está en tu voluntad, se levanten como servidores para tu reino, Señor. Te damos gracias por la iglesia. Nosotros somos la iglesia, hemos entendido eso. Sabemos que tú tienes un propósito para nosotros como iglesia local, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser diligentes, a ser obedientes y a ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, vamos a dar los anuncios. Pues hoy tengo muy buenas noticias, mis amados. El próximo martes 7 de julio, a las 7:30 de la noche, vamos a retomar las reuniones de varones. Igual vamos a tener todos los cuidados para evitar algún contagio. Entonces, a todos los que nos están viendo, el próximo martes 7 de julio a las 7:30 de la noche vamos a retomar la reunión de varones con el favor de Dios, y si todo se mantiene en óptimas condiciones, cada 15 días vamos a tener enseñanza para varones. ¿Sale? Y el próximo domingo 12 de julio tendremos ya nuestra primera reunión en domingo abierta a la iglesia. Ya en esa fecha se van a cumplir casi los 4 meses y bueno, pues queremos hacerlo atendiendo a las recomendaciones de las autoridades de salud estatal. Podemos tener nuestra reunión con un aforo del 25% de la capacidad de la iglesia. Lo único que se restringe es el acceso a niños y personas mayores de 65 años. Entonces, yo quiero pedirle a todos los que vean esta enseñanza, miembros de la iglesia local que quieran asistir, que se pongan en contacto por medio de WhatsApp para considerarlos para la siguiente reunión. Ya tenemos aquí el acomodo, hay lugares para familias, para personas que vengan solas o personas que vengan en pareja. Vamos a recibirlos con todo el amor del Señor y pues bueno, ya tenemos todo listo. Tenemos nuestro termómetro para medir la temperatura. Creo que todo el mundo ya lo sabe. Si hay una persona que tenga fiebre, pues bueno, no se le va a permitir el acceso. También es importante abogar
al entendimiento de todos. Si hay alguien que tiene síntomas de gripa, ¿verdad? Escurrimiento nasal, dolor, fiebre, pues bueno, lo mejor es que permanezca en su casa. Y pues bueno, ya estando aquí en la congregación, pues vamos a guardar la sana distancia. Pues ya sabemos que nos tenemos que saludar como los pieles rojas, ¿verdad? Jao, o puñito, o codo, y hay varios estilos más de saludos. Es importante que traigan su cubrebocas, mis hermanos. Tenemos gel antibacterial para todos ustedes aquí. Los baños tienen agua y jabón. Y bueno, también es importante, mujeres embarazadas, pues es también recomendable que no asistan. Personas con enfermedades crónicas que tengan que tener un cuidado especial, pues no podrán acompañarnos. Y bueno, quienes vengan el próximo domingo, con el favor de Dios, pues bueno, estar muy atentos a las instrucciones de los ujieres, seamos obedientes, ¿verdad? Hay que tener orden y hay que ser, pues hacerlo por el cuidado de los demás. Y no sé, yo estoy muy contento, ¿sí se me nota o no? Bueno, ustedes también se ven muy contentos. Es algo que creo que todos estuvimos orando, ¿verdad? Por el día que pudiéramos abrir la iglesia. Y desde el inicio, desde que empezó todo esto, les dijimos que la idea era ser prudentes, dar testimonio. No tenemos miedo, ¿verdad que no? Estamos seguros en Cristo, pero somos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces no queremos ser piedra de tropiezo para nadie. Y pues bueno, hoy tenemos la enseñanza número 16 de la serie que hemos estado dando, que se llama Convicciones. Y les pido que abran su Biblia en Hebreos 10:23. Todos creo que ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Hebreos 10:23. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Es importante que pidamos a Dios que nos ayude en este y en cualquier otro tiempo a mantenernos firmes, a estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos, a ser obedientes a su palabra y a demostrar nuestra fe ante cualquier situación que se presente, entendiendo que fiel es nuestro Señor. Todas las promesas que nosotros encontramos en la Biblia se van a cumplir. Hay un propósito para nuestras vidas y se va a cumplir, y como iglesia nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante. El tema del día de hoy se llama La iglesia prevalecerá. ¿Todos saben lo que significa prevalecer? Continuar, ¿verdad? Mantenerse. Es decir, que no va a terminar. Acompáñame a Mateo 16:18. Mateo 16:18, aquí vamos a ver palabras de nuestro Señor Jesucristo hablando de la iglesia. Y pues bueno, los espero a que lleguen ahí. Ahora sí los puedo esperar. ¿Ya llegaron? Están muy rápidos. Se ve que sí estudiaron en su casa. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta enseñanza es la última que vamos a tener de esta serie, y yo le doy gracias a Dios porque han sido 16 enseñanzas que nos han ayudado a fortalecer nuestra convicción en Jesús. Ya leímos Hebreos 10:23, que nos dice que fiel es el Señor, sus promesas a la iglesia se cumplirán, y tomando como base Mateo 16:18, tenemos que tener la convicción, mis hermanos, que la iglesia prevalecerá. Y prevalecerá no porque la iglesia haga cosas o por el sistema que maneje, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Fiel es el que prometió. Es importante que recordemos qué es la iglesia, por quién está conformada, de qué depende que sea llamada iglesia, ¿no? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está conformada de todo aquel verdadero creyente de Cristo. ¿Cuántos hay aquí que son verdaderos creyentes? Ah, sí, muy bien, se les ve. El verdadero creyente no es aquel que viene cada domingo. Bueno, en este tiempo de pandemia que vivimos, podríamos decir que no es aquel que comenta cada enseñanza, ¿verdad? O que le da like, o que le da compartir. Tampoco es aquel que más diezma o ayuda a más viejitas a cruzar la calle. Ese no es el verdadero creyente, ¿verdad? El verdadero creyente es aquel que ha puesto toda su confianza en Jesucristo.
Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Jesús es miembro de la iglesia. Nosotros tenemos muchos hermanos y eso tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Nuestros hermanos no nada más somos los que estamos aquí en casa de oración. Tenemos hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Hay hermanos que hablan otro idioma, que son de otra etnia, de todo. Pero todo aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo es miembro de la iglesia. No importa el color de piel de esas personas, la cantidad de pecados que haya cometido, si es pobre o es rico, todo aquel que haya escuchado las buenas nuevas de salvación y reconoce su condición de pecador, de la necesidad de un Salvador, es parte de la iglesia de Jesucristo. Hoy tenemos aquí a nuestros hermanos servidores y quiero hacer la aclaración a todos nuestros hermanos que nos escuchan que no estamos haciendo acepción de personas. Es un ensayo, es pues sí, o sea, la manera de ver cómo nos podemos reunir y los extrañamos a todos los que no están aquí con nosotros. Y la verdad es que yo los vi llegar y algunos no se reconocían por el cubrebocas, ¿verdad? Pero aquí estamos, somos verdaderos creyentes, atentos a la palabra de Dios. En este versículo que leímos, Mateo 16, 18, nosotros tenemos la primera mención de la iglesia en la Biblia, de la iglesia como tal. Este término no existía antes en el Antiguo Testamento. Y es más, cuando Jesús habla de la iglesia en Mateo 16, 18, la iglesia todavía no existía o no aparecía. La iglesia fue constituida, como bien sabemos, en el día de Pentecostés. En su inicio, la iglesia fue formada por judíos en su mayoría, que pusieron su esperanza, que creyeron en Jesucristo. Y después llegaron los gentiles, que es donde nosotros entramos, ¿verdad? Somos gentiles, no somos de la nación de Israel, no somos judíos como tal. Entonces, es importante que entendamos que la iglesia es una sociedad distinta. Es decir, somos especiales, ¿verdad? Y no es para que salgamos de aquí sintiéndonos la última coca en el desierto, ¿no? Somos especiales por lo que Jesús ha hecho en nosotros. Nosotros sabemos que la iglesia es conocida como el cuerpo y la esposa de Cristo. Y es muy importante que entendamos, mis hermanos, que la iglesia tiene un llamamiento y un destino singular y celestial. Nuestro propósito no es, no estamos llamados nada más a esta vida. Nuestro propósito es eterno. Nuestro destino es especial y celestial. Un día todos vamos a estar con el Señor, ¿verdad? ¿Están contentos por eso? Bueno. Si tú eres hijo de Dios, por tanto, tienes que entender el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Nosotros somos Casa de Oración San Luis Potosí y es importante que entendamos lo que Dios quiere que hagamos como iglesia local. Este tiempo del coronavirus, de la pandemia, de tantos anuncios que hay de una recesión económica y tantas cosas que se vinieron en estos últimos meses, y no sé, bueno, creo que si te pones a ver las noticias, pues ya se están preparando para lo que resta del año, ¿no? Ya vi por ahí que ya están esperando la influenza otra vvez porcina, como el H1N1, bueno, ya no sé, tantas cosas que hay. Y entonces pues hay que estar entendidos que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Nosotros tenemos ya un plan de abrir la siguiente semana, pero si el semáforo cambia a rojo, pues lo vamos a tener que suspender. Entonces, así vamos a tener que estar a partir de este momento. Entonces, el propósito de este mensaje es entender que la iglesia prevalecerá. No importa que, ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Ya pasaron casi 4 meses en que no abríamos las puertas a la iglesia, pero de una o de otra manera hemos estado en contacto. Yo espero que mientras avance la enseñanza, todos podamos crecer en el entendimiento de lo que tenemos que hacer como iglesia. No quedarnos estáticos, ¿no? O sea, tener ese deseo de compartir el evangelio, que eso es a lo que estamos llamados. Ser iglesia no es solamente, como decíamos, venir los domingos, los martes o los jueves, cantar alabanzas a Dios y escuchar la palabra. Y hacer esto cada domingo hasta que el Señor regrese. Eso no es ser la iglesia, mis hermanos. Es ir mucho más allá.
Yo he escuchado y he visto comentarios de gente que piensan que tal vez muchos hermanos no regresen a las iglesias. Porque ahorita con las restricciones dicen, puedes abrir al 25%, bueno, en este caso, ¿no? Podemos abrir al 25%. ¿Cuántos habrá que digan, no, pues yo lo sigo viendo por internet y no batallo, ¿verdad? Yo espero que la mayoría que está viendo este mensaje, que son parte de nuestra iglesia, que son miembros de nuestra iglesia, no tengan ese pensamiento de decir, pues así está más cómodo, ¿verdad? Porque, pues sí, es cómodo, ¿no? Es darle, prender la computadora, la pantalla, o la manera en que lo veas y estar ahí, ¿no? Pero creo que estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo. Para los que nos ha tocado compartir la palabra tampoco ha sido fácil, porque estábamos hablando así a un lugar vacío. Sabíamos que ahí nos estaban viendo, ¿no? Y se ve quién estaba viendo, pero realmente es difícil. Y de por sí uno batalla y luego así sin nadie. Entonces, yo confío en Dios que la iglesia se llene a su máxima capacidad, que va a ser el 25%, con todos aquellos que puedan venir el próximo domingo, y los que no puedan asistir o atiendan las recomendaciones, se congreguen de manera virtual, ¿verdad? Creo que en las enseñanzas que hemos compartido a través de Facebook, pues digo, tampoco le hemos dicho a la gente que le dé like y que, ¿verdad? O sea, es compartir la palabra y ya, pero yo sé que, y por eso Dios puso este mensaje para nosotros el día de hoy, porque tenemos que entender que la iglesia prevalecerá. Puede haber cambios, pero la iglesia se va a mantener, porque fiel es el que prometió. O sea, no depende de nosotros. Nosotros somos imperfectos, todos lo sabemos, ¿verdad? O sea, y yo también animo a todos los que vengan el próximo domingo, pues que mostremos amor y que tal vez veamos cosas que no nos parecen, pero a final de cuentas Dios permite las cosas. Algo que queremos hacer como iglesia es trabajar muy fuerte, o sea, con mucho ánimo y con un enfoque claro al discipulado. Entonces, también yo los quiero invitar a que aprovechemos todas las enseñanzas que se van a estar compartiendo, que van a tener el propósito de fundamentarnos en las doctrinas esenciales, de estar bien firmes en lo que creemos, ¿no? Ya hace tiempo dimos la declaración de fe y creo que se derribaron algunos argumentos que todavía muchos podíamos traer. Y la verdad es que somos una iglesia, o sea, digo, tenemos poco tiempo y la mayoría de los que formamos parte de esta iglesia venimos de otras iglesias y venimos de corrientes bien distintas, ¿no? Y estamos acostumbrados a muchas otras cosas. Entonces, ¿a dónde tenemos que acudir? A la palabra, a lo que nos dice la palabra, de lo que tiene que ser la iglesia, de lo que tiene que ser nuestra relación como hermanos y como creyentes. Eso es lo que debemos de enfocarnos, ¿no? Entonces, el llamado ya está ahí, hermanos. Vamos a empezar con los discipulados los jueves. Digo, ya se están dando, pero vamos a buscar formar discípulos, porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana, ¿verdad? Tenemos que estar listos para todo. Entonces, y no es para que nos dé miedo, ¿verdad que no? O sea, tenemos que estar listos y confiar en el Señor y pues estos tiempos y estas oportunidades que el Señor nos va a dar, yo te animo a que participes de la bendición. Porque sabemos que cuando la palabra de Dios es compartida hay bendición, ¿verdad? Entonces, hoy estamos siendo bien bendecidos, ¿a poco no? O sea, los que están viendo desde su casa están siendo bendecidos. Y nosotros que estamos aquí estamos bendecidos. Y estamos bien contentos. Entonces, en lo que veíamos de que la iglesia en el día de Pentecostés aparece, podemos decir que surge la era de la iglesia. Y esta era continuará hasta el arrebatamiento de la misma, ¿verdad? Es una doctrina fundamental, ¿verdad? Ya la estudiamos, el arrebatamiento de la iglesia. Es algo que va a pasar. Entonces, este año nos tocó el coronavirus, el año que entra quién sabe que nos toque, ¿no? Entonces, la iglesia va a prevalecer. Nosotros tenemos que tener esa convicción. Y mientras vivamos, mientras tengamos la oportunidad de ser iglesia local, tenemos que predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio tenemos que predicar? El verdadero evangelio, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo. Tenemos que predicar a todos el arrepentimiento y la fe. Sin importar que las personas tengan 5 años aquí, hay que predicar del arrepentimiento y la fe. Es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos palabras de ánimo, ¿verdad? Ni declarar que no nos va a tocar el coronavirus, porque pues, lo más seguro es que
Puede ser posible que hasta ya nos haya dado y ni cuenta nos dimos, hermanos. La verdad. ¿Verdad que sí? Yo creo que a mí me dio como por ahí de febrero. Entonces, si alguien aquí anduvo conmigo, pues a lo mejor también ya le dio. Tuvimos todos los síntomas a inicios de año, ¿no? Pero pues ya después vino todo el movimiento mediático y todo el mundo, ¡ay, el coronavirus! Pero así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio verdadero, ¿verdad? No tenemos que predicarle a la gente, ven a Jesús y todos tus problemas se resolverán, ¿verdad que no hacemos eso? No debemos que predicar a un Jesús que te ama tal y como eres. Y que le agregan, ¿verdad? Sí nos ama tal y como somos, pero cuando le agregan que todos vamos a estar en el cielo sin importar lo que hagamos, ahí ya se desvía todo, ¿verdad? El Señor nos perdona, pero nos perdona por medio de Jesús, no por lo que nosotros hagamos, ¿verdad? También no debemos de predicar, como muchos hacen, que Jesús te bendecirá, te va a bendecir y tus deudas se terminarán y tus finanzas prosperarán, ¿verdad? A través de engaños. Nosotros no predicamos eso y no queremos predicar eso y le pedimos a Dios que nos ayude a guardar nuestro corazón para no desviarnos ese tipo de cuestiones. Estamos viviendo en tiempos donde la gente no tiene temor del Señor, ¿verdad? Iglesias llenas de metodologías, de sistemas, de gente que está acostumbrada a hacer ciertas cosas y cree que con eso agrada a Dios. Iglesias religiosas. Una iglesia conforme a lo que Dios ha determinado es aquella que predica el evangelio y que ama a los demás. ¿Sí? Para nosotros predicar el verdadero evangelio tenemos que conocer a Jesús. ¿Cómo vamos a predicar de alguien que no conocemos? Tenemos que conocerlo para así proclamar y presentar a todos aquellos que no lo conocen a nuestro único y suficiente Salvador. La gente tiene que vernos a nosotros llenos de convicciones, o de la máxima convicción que podemos tener, que es que Jesús es el Señor. Eso es lo que tenemos que proclamar, que Jesús vive y reina, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en formar discípulos y con todo esto que ha sucedido, es importante entender que la iglesia prevalecerá, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Hace unos días tembló en la Ciudad de México, ¿verdad? Y ahí andan, o sea, tú te metes a internet y puedes ver sin fin de blogs que te hablan de las señales, de las trompetas. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? A la palabra. Es la palabra profética más segura y eficaz. Y dice la misma palabra, y haces bien si lo atiendes. No te fíes de lo demás. Es más, lo que yo les estoy diciendo, compruébenlo con la palabra, ¿no? Eso es lo que hace la iglesia. Entonces, nuestro Señor dijo que la iglesia prevalecerá. Entonces, si Él así lo dijo, así será. Mateo 16:18 nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto lo podemos entender de dos maneras. Las puertas del Hades se presentan como esos ataques hacia la iglesia. Y si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, podemos ver que ha sido perseguida desde su fundación, ¿verdad? Al poco tiempo ya empezaron a entrar los falsos ministros, y pues bueno, ¿cuántos años han pasado? Más de 2000. ¿Y qué sigue? La iglesia sigue en pie, ¿verdad? El Señor siempre se ha encargado de que en toda generación, en muchas partes del mundo, haya un remanente fiel, gente que proclama el verdadero evangelio. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros que la iglesia sobrevivirá a todos los ataques que se levanten contra ella. Y también es importante entender que esto que está pasando no es un ataque directo todavía contra la iglesia, ¿verdad? Aquí en México todavía hay una libertad de culto. Pero si tú te pones a buscar en la red, encontrarás que ya hay señalamientos contra la iglesia en varias partes del mundo que señalan a las congregaciones como focos de contagio para el coronavirus. Pero a la par también te das cuenta que hay manifestaciones, por ejemplo en Estados Unidos, manifestaciones raciales, y los medios de comunicación dicen que eso está bien, que no hay contagio. Entonces es contradictorio lo que a veces, lo que se vive. La verdad es que vivimos en un mundo contradictorio, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas estas restricciones que se tienen hacia la iglesia, si pensáramos que tienen el propósito de desalentarnos, si somos realmente fríos, pues tal vez eso busquen, ¿no? Porque
no concibimos una iglesia donde los niños no puedan venir, pero bueno, lo vamos a hacer. Entonces, no tenemos que desalentarnos. Yo espero que pronto recibamos familias completas y pues bueno, tenemos que confiar de que la iglesia prevalecerá, ¿verdad? Otra manera de entender que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella es entender que la iglesia misma puede ser presentada como quien toma la ofensiva y sale victoriosa de los ataques. Ahorita tenemos restricciones. Apenas vamos a entrar a ese tema de una reunión, de una congregación con restricciones. Pero, ¿qué pasaría si en no mucho tiempo existe o se levanta una persecución directa contra la iglesia, donde realmente se prohíban las reuniones, que ya no puedas ni transmitir en vivo? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿No? Entonces, yo les pregunto, ¿acaso dejaremos de compartir la palabra? Tenemos que tener la convicción de compartir la palabra aunque nos cueste la vida, mis hermanos. Decir lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos y poner nuestra confianza en Jesús. Como iglesia nosotros tenemos que levantar la voz y defender la verdad. Tengamos restricciones o sin restricciones. Haya persecución o no habiendo persecución, tenemos que proclamar las verdades. Como iglesia, mis hermanos, no tenemos que quedarnos callados. Tenemos que levantar la voz y defender la verdad. Cuando hay injusticias, levantar la voz y decir lo que dice la palabra. Pero sobre todo cuando se atenta contra la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser fieles también. Y decir, eso va en contra de mi creencia, eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Todos sabemos que se está buscando una hipersexualización de los niños. Como padres cristianos, ¿debemos de permitir eso? Por supuesto que no. Y tenemos que ser también coherentes y de enseñarle a nuestros hijos qué es la sexualidad, cómo se debe de llevar en una vida cristiana y compartir la palabra. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles, pero tal vez no son los más difíciles, entonces tenemos que estar preparados. Cada día vemos cómo se levantan más personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿verdad? Ya tener una familia normal para muchos es aberración, ¿verdad? Atendiendo a un supuesto amor universal, que no es otra cosa más que atender sus perversiones, buscan que todos aceptemos lo que no es aceptable. Entonces, sea lo que venga más adelante para la iglesia, nosotros tenemos que tener la convicción de que los poderes de la muerte serán derrotados cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con poder y gloria. Amén. O sea, Él va a regresar y va a poner orden donde hay desorden. Anhelamos, ¿verdad?, el día que nuestro Señor regrese en las nubes con poder y gloria. Que nos dice la palabra que todo ojo le verá, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar cómo será ese día? ¿Cuántos quieren estar ahí presentes? Bueno, ya sea que nos arrebate o que resucitemos, lo vamos a ver. En esa está nuestra fe, en esa está nuestra convicción. Entonces, parte importante de nuestro propósito como iglesia es que compartamos el Evangelio. Yo te dije al inicio que somos, por así decirlo, una sociedad especial. A nosotros no nos rigen las leyes del mundo. Vivimos en el mundo, pero a nosotros nos rige la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, se debe de dar a notar. Debe ser evidente para los demás que nosotros somos la iglesia verdadera de Jesucristo. Somos la iglesia verdadera de Jesucristo no porque seamos casa de oración, sino porque hemos creído en Jesús. Si alguno puede pensar que los vecinos dicen, no, pues ellos son cristianos simplemente porque nos ven que entramos a este lugar, pues ya andamos mal. ¿Verdad que sí? La evidencia, el trabajo de la iglesia está allá afuera, en el día a día. Con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra obediencia a la palabra de Dios, damos testimonio que somos auténticos creyentes y servidores del Señor. Ahora, no quiero que pienses que vamos a hacer un llamado a actividades, no sé si decir propagandísticas, ¿no? De ir y hacer, de ir a hospitales, de ir a hacer ciertas cosas, o sea, como iglesia en su conjunto.
Nosotros podemos hacer eso libremente, ¿no? ¿A ti te limita el poder ir a un asilo y compartir la palabra? ¿No? ¿Necesitas que yo vaya, que yo te diga que vayas? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo debemos de hacer? ¿Cómo debemos de compartir el Evangelio? ¿Cómo piensan que debemos de hacerlo? Ahorita sí les puedo preguntar, ya tengo gente aquí. Con amor, ¿verdad? Amor, paciencia. Acompáñame a Gálatas 6:10, por favor. Gálatas 6:10. Para que la iglesia prevalezca, ya hemos dicho que, va a prevalecer porque Jesús dijo que va a prevalecer, ¿sí? Nosotros tenemos que entender qué es lo que nos toca hacer como iglesia. Y algo que tenemos que hacer es reconciliarnos, ¿sí? Gálatas 6:10, ¿ya lo tienes? Dice, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hacer el bien es nuestro deber hacia Dios, mis hermanos. ¿Sí? ¿Quién nos enseña a hacer el bien? Jesucristo mismo. Todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo demuestran que Él hizo el bien. El Señor dio ejemplo. Y si tú crees en Él, si tú eres iglesia, si tú dices ser su seguidor, tienes que hacer el bien, mi hermano. Hay que aclarar algo aquí. Hacemos el bien no para recibir recompensas o reconocimientos. Hacemos el bien porque es nuestro deber hacia Dios. ¿Sí? El cristianismo no solo se basa en que los seguidores de Jesús se abstengan de hacer el mal, sino que les exige también un servicio activo haciendo el bien. Gálatas 6:10 nos dice que hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Aquí todos tenemos en claro lo que significa familia, ¿verdad? ¿Sí? Yo quisiera preguntarles, ¿qué nos hace falta para ser una familia? Una familia en la fe. La verdad, y espero que nadie se ofenda, hay personas que vienen a este lugar y no sabemos ni siquiera cómo se llaman. ¿Verdad que sí o no? Sí, bueno, hay algunos que se acaba y se van, ya no dan oportunidad. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros para estar bien con ellos? ¿No? En Efesios 2:19 nos dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Muchos han llegado a este lugar, a esta iglesia local, de otras ciudades, de otras congregaciones, y también vienen con una historia de familias muy diferentes. Hay personas que aquí tuvieron nada más a su mamá, a su papá, algunos han tenido vidas tremendas, pero aquí la palabra nos dice en Efesios 2:19 claramente que ya no somos extraños ni extranjeros, ¿verdad? Eso es lo maravilloso que hace la palabra de Dios. ¿A poco no ponen el amor en nosotros de ver a los que están aquí como hermanos? ¿A cuántos no nos ha pasado que a veces nos vemos y una plática de 15 minutos se vuelve una plática hasta de 5 horas? ¿Verdad que sí? Y te vas y luego ya otro café y ya cuando acuerdas ya es muy noche. Eso es algo maravilloso. Nos hace familia la palabra de Dios, la fe en Jesucristo nos hace familia. Pero creo que como iglesia local nos falta. ¿A poco no? Bueno, entonces, pues no os hagáis, ¿verdad? No nos hagamos. Hace 2 semanas les dije que los invité a que nos habláramos por teléfono. No sé cuántos le echaron ganas, ¿verdad? Todos tenemos 1000 cosas que hacer, todos podemos poner 1000 pretextos, pero todos podemos también dedicarle 5 minutos a hablar con un hermano, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tenemos que hacer el bien? ¿Alguien tiene una idea? Es parte de la obediencia a Dios. Ok, tenemos que hacer el bien como Jesús, muy bien. Tenemos que hacer el bien porque ya decíamos que al hacerlo estamos siendo obedientes a Dios. Pero también al hacer el bien en mis hermanos encontramos la verdadera felicidad. Dios nos ha constituido de tal manera que si nosotros
practicamos nuestras pasiones, que por lo general son desordenadas, recuerda cuando vivías preso del pecado, había una insatisfacción interna, no sé si me doy a entender. Y ahí andábamos haciendo cosas que sabíamos que estaban mal, pero ahí estábamos. Entonces, la diferencia de ya como creyentes es que tenemos que hacer el bien como un ejercicio que se acompaña de una mayor alegría. Mientras más haces el bien, estás más feliz, estás más contento. Hacer el bien es un verdadero privilegio. Haciendo el bien a los demás nos llena de alegría. Aquí tenemos servidores el día de hoy únicamente. ¿A poco no nos llena de alegría servir a los demás? Ser maestro de la iglesia infantil te llena de alegría, porque ves cómo los pequeñitos con un corazón hambriento reciben la palabra de Dios, cómo a pesar de los desvelos y de los esfuerzos vale la pena ver que ellos ponen su confianza en el Señor, y que a veces esos niños muestran también valentía y a sus propios padres les dicen, no papá, la palabra de Dios dice esto. ¿Ah que sí? Es tremendo. Los sugieres aquí, bueno, diáconos, hacen el bien a los demás llenos de alegría, los reciben con una sonrisa, o bueno, los van a estar recibiendo con una sonrisa, a pesar de que tengan 1000 problemas o vengan cansados. O sea, eso es lo bonito y lo maravilloso. Estás haciendo el bien y te llena de felicidad. Aquí me gustaría que los que no están aquí con nosotros vieran la cara de felicidad que tienen todos aquí. Porque somos felices porque sabemos y hemos entendido a quién estamos sirviendo, ¿verdad? Y sabemos por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Lo hacemos por obediencia, lo hacemos por amor a los demás. Nosotros que somos la iglesia somos la novia de Cristo y nosotros estamos siendo purificados por nuestro novio, por nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje del día de hoy eso busca, mis hermanos, que cambiemos, que corrijamos el camino, que tengamos convicciones, que nos purifiquemos y que escuchemos la voz del Señor y atendamos el llamado. Nosotros somos un pueblo santificado día a día a medida que nosotros contemplamos a Jesús, ¿verdad? A través del estudio de la palabra y a través de la oración, nosotros somos deslumbrados por la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Jesús hizo es bueno. Jesús mostró obediencia al Padre y eso debe ser ejemplo para nosotros. Bueno, es ejemplo y nosotros tenemos que esforzarnos en ser obedientes a su palabra. De esta manera, a través de la obediencia y del servicio a los demás, de esa manera de querer hacer el bien, principalmente a los hermanos de la fe, esa ropa manchada de pecado que tenemos se está volviendo blanca como la nieve a través de la sangre de Jesús. Y eso no debemos de olvidarlos nunca, ¿sí? El Evangelio es poderoso. La sola presencia de nuestro Señor Jesucristo vino a cambiar la historia de la humanidad. ¿Y qué fue lo que hizo diferente? El mensaje que traía, las buenas nuevas. ¿Y cómo empezó el Señor Jesucristo su ministerio? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Decirle a todos aquellos que están asustados, que están tristes, que se arrepientan de sus pecados. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo único que hay que hacer es tener fe en Jesucristo. Tenemos que presentarles a Jesucristo. ¿Sí? No importa a quién le prediquemos o los problemas de pecado que existan en su vida. Si nosotros no limitamos el poder del Evangelio, el Evangelio va a ser conocido y aceptado, ¿verdad? La fe viene a través del oír y oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a conocer de alguien a quien no les hemos predicado? Tenemos que ser radicales en eso y entender a quién servimos y el poder que hay en el Evangelio. Porque ¿sí o no tu vida ha cambiado desde que te arrepentiste? Mi vida cambió. Y yo sé que tu vida ha cambiado. Y tal vez falten cosas por cambiar, pero fiel es el que prometió. Siempre hay un momento, siempre hay una oportunidad para predicar el Evangelio, mis hermanos. ¿Sí? Gálatas 6:10 nos dice en la versión La Biblia de las Américas: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, ¿verdad? Ahí tenemos que estar bien listos. ¿Cada cuándo tenemos oportunidad de predicar? Todo el día, mientras respiremos, ¿no? O sea, no es de que, pues no, nada más aquí en la iglesia predico. ¿Te imaginas que yo pensara eso? Pues no. Hay que predicarle a todos.
Entonces, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. La iglesia prevalecerá, pero nosotros como iglesia tenemos que reconciliarnos. ¿Sí? La reconciliación comienza con nosotros. Bueno, más o menos. La reconciliación comienza con Dios, ¿verdad? ¿Quién fue el que extendió su amor a personas que estaban en la peor condición, que éramos nosotros? El Señor. ¿Nosotros qué merecíamos, mis hermanos? El infierno, ¿verdad? La muerte eterna. Eso es lo que nos merecíamos. Porque no hay bueno ni uno solo. ¿Verdad que no? ¿A poco no es bien bonito decir, ah, sí, somos de lo peor? Somos pecadores. O sea, ¿no? Hay mucha gente en las iglesias que cree que son buenos. Están engañados. Entonces, el Señor ha extendido su amor a personas que no lo merecían. A personas que estaban apartados de Él a causa del pecado. Sin embargo, después de que se nos predicó el Evangelio y que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro llamado es a ir a todas las naciones y proclamar su glorioso mensaje de reconciliación. Es un mensaje maravilloso. Y yo sé que tú que lo has predicado, la gente lo escucha y no se la cree, ¿verdad? Porque estamos inmersos en un mundo donde nadie da nada a cambio. ¿Verdad que sí? La mayoría de la gente espera algo a cambio. Entonces, cuando tú les ofreces la salvación a través de la fe, dicen no. Por eso hay muchos lugares que están llenos de religiosidad, que te dicen, tú haz esto para que estés bien con Dios. Y se vuelven metodologías religiosas. Entonces, nuestro mayor problema como sociedad es la enemistad con Dios que se da por el pecado. Entonces, tenemos que predicar el Evangelio, que es lo único que puede reconciliar a todos con el Señor, y no poner nuestros ojos en los políticos, en los gobiernos, organizaciones civiles, que pueden tener buenas intenciones, pero que no tienen el poder de solucionar nada de esto, porque solo el Evangelio puede solucionar los problemas, y el mayor problema que tiene la humanidad es el pecado. El pecado nos aparta del Señor. Entonces, nosotros que ya hemos sido reconciliados con Dios, ahora tenemos que buscar, somos enviados por Dios para reconciliarnos con nuestros hermanos y la gente que nos rodea. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que somos embajadores de Cristo. ¿Sí sabes lo que es un embajador? ¿Sí? Entonces, no lo olvides. Levántate y di, soy un embajador de Cristo. Tengo una encomienda, tengo una misión, un propósito en mi vida. Entonces, tenemos que ir y representar a Cristo. Sabemos, y no es novedad para todos, que hay un sinfín de problemas e injusticias en nuestro país. Mucha gente hoy tiene puestos sus ojos en una llamada transformación, y la verdad es que las cosas pues, no han cambiado mucho, ¿verdad? Entonces, obviamente aclaro que tenemos que orar por nuestras autoridades, pero también tenemos que ser objetivos y darnos cuenta que así como decía ahorita, o sea, hay un sinfín de buenas intenciones, ¿no? Pero eso de nada va a ayudar. Hemos estado viviendo estos tiempos en una pandemia, y si tú te ponías todos los días a ver las informativos, las proyecciones cambiaban todos los días, ¿verdad? Había una curva que nunca fue curva y que nunca se aplanó y que quién sabe qué tanto. Entonces, así está la situación en el país. Ya como les decía hace rato, se habla de otro virus, y pues bueno, hace poco tembló y creo que hasta aquí se sintió, ¿verdad? Entonces, pues bueno, entendiendo que somos embajadores de Cristo, nosotros tenemos que buscar la reconciliación y tener la convicción de que necesitamos el Evangelio. ¿Tú que eres creyente, necesitas el Evangelio? ¿Cada cuándo? Todos los días, mi hermano, amén. Ajá. Los que hemos creído el Evangelio lo necesitamos diariamente porque todavía estamos en estos cuerpos, ¿verdad? Y obviamente quienes no conocen al Señor Jesucristo también lo necesitan. Entonces eso nos debe a nosotros mover a predicar el Evangelio a todos aquellos que no conocen al Señor. En ocasiones son miembros de nuestra familia que no conocen al Señor, ¿verdad? Y hemos estado ahí una y otra vez, pero pues no quieren. Entonces, tenemos que seguir adelante.
¿verdad? Nosotros necesitamos compartir la cosmovisión bíblica, ¿sí? Lo que dice la Biblia, ese libro que tienes en tus manos o en tu aplicación, es la palabra de Dios. Es la palabra del autor y creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. O sea, todo lo que está escrito ahí es verdadero, es certero y es maravilloso. Entonces, como iglesia, nuestro fundamento debe ser Cristo, no la denominación o no sé, tantas cosas que tú sabes que se mueven hoy en día en el ambiente cristiano. Nuestro fundamento es Cristo, la sola Escritura, la palabra, y nuestra fuerza para prevalecer como iglesia reside en el poder de Dios. Y no hay otra manera de demostrar el poder de Dios más fuerte que el Evangelio. Porque hay lugares que tú sabes que se llenan que de milagros, ¿verdad? Pero pues el mismo Satanás puede hacer ahí obras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que trae poder? La palabra. Porque la palabra es viva, segura, es eficaz, ¿no? Es poder de Dios. Entonces, ¿nosotros a qué nos reunimos aquí? ¿A socializar? No, ¿verdad? Nos reunimos a escuchar la palabra. Esa palabra que tiene el poder de transformar nuestras mentes y nuestros corazones. Entonces, no tenemos otro llamado especial más que predicar el Evangelio, ¿sí? Pero para poder hacerlo necesitamos reconciliarnos como iglesia. Ya dijimos ahorita los que estamos aquí, yo espero que los que están en su casa también viendo, que nos hace falta ser una verdadera familia. Nosotros como cristianos estamos llamados también, mis hermanos, a odiar todo mal. Acompáñame al Salmo 97:10. ¿Ya lo tienes? Salmo 97:10. Dice: los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Entonces, a medida que nosotros lidiemos, batallemos, luchemos contra el mal en nuestros propios corazones, seremos más parecidos a Cristo. Y esta semejanza con Cristo se exhibirá para que el mundo la vea. ¿Sí? ¿Qué se tiene que formar en nosotros? El carácter de Cristo, ¿verdad? Tenemos que el fruto del Espíritu tiene que ser evidente en nuestras vidas. Estamos unidos a Cristo a través del Evangelio, de su obra redentora. Jesucristo es el único poder para que haya un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos reconocen que hay cosas que tenemos que cambiar? Todos tenemos muchas cosas que cambiar. Aquel que crea que le falta poquito, ya casi que le salen las alitas, está equivocado, ¿verdad que sí? Entonces, este llamado que tenemos como iglesia, la obra de la iglesia, es ese trabajo de reconciliarnos los unos con los otros. Este trabajo de reconciliarnos los unos con los otros es también algo profético. Y no estoy hablando con esto de religiosidad institucional y de edificios, ¿sí? Porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? O sea, todos vivimos, ahorita que ya con el tiempo que llevo de conocerlos, la verdad es que estamos bien dispersos en la ciudad, ¿verdad? Unos viven por aquí, otros por allá, al sur, al norte, al centro, o sea, entonces, la iglesia no es este lugar, la iglesia no es Juan del Jarro 197, la iglesia somos nosotros, todos los que estamos allá alrededor de esta ciudad. La iglesia es la asamblea universal de creyentes llenos de gracia que se unen en asambleas locales, esas sí ya son las iglesias locales, ¿verdad? Las congregaciones, para adorar y trabajar juntos por la gloria de Dios. Hoy nos reunimos para adorar a Dios. Lo estamos adorando porque estamos atentos a su palabra, porque la estamos recibiendo. Y luego dice, y trabajar juntos para la gloria de Dios. Hoy estamos aquí reunidos, como ya les decía, a manera de un ensayo para poder recibir a nuestros hermanos, para poder el domingo que entra, si Dios lo permite, abrir las puertas y trabajar para la gloria de Dios. Entonces, nuestro mensaje y trabajo hablarán a la gente que nos rodea. La iglesia de Cristo ha sido llamada a amarse unos a otros y a hacer el bien a todos. Y eso hemos tratado de hacer en este tiempo que tenemos aquí como iglesia. Lo hemos hecho, aunque a veces lo hemos hecho de manera imperfecta. Pero la palabra de Dios es la que nos perfecciona y nos va a llevar a donde tenemos que estar
y de acuerdo a la manera que tenemos que trabajar para que su nombre sea glorificado. Entonces, el mensaje del día de hoy es para cerrar esta serie de convicciones y que nos levantemos de nuestro letargo espiritual. Ahorita ya llevábamos casi 4 meses sin reunirnos. De una o de otra manera nos pegó, ¿verdad que sí? O sea, extrañando la congregación, extrañando a los hermanos. La verdad es que no es lo mismo tener las enseñanzas así a la distancia. La rutina de nuestra misma vida cambió, ¿no? Entonces, las cosas no las tenemos que hacer de la misma manera. Ahora que regresemos tenemos que cambiar. Tenemos que conocernos más como iglesia, poder ser verdaderamente una familia, escucharnos y amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Como iglesia, cada que nos reunamos aquí, lo que tenemos que hacer es estudiar la Biblia para crecer en conocimiento de la verdad y podamos aplicarlo allá afuera. Tenemos mucho trabajo por hacer, principalmente en nuestras familias. Nuestros hijos están llenos a un sinfín de información, mis hermanos. Y más, si les soltamos un celular y no supervisamos qué están viendo, hay un gran peligro. Ahorita hablaba con un hermano y así está la mayoría de la gente. A veces también ahí estamos nosotros, pegados a la pantallita azul. Y me decía ahorita el hermano, o sea, en vez de estar volteando a la pantallota azul que tenemos arriba, no lo dijo así, pero, ¿no? O sea, ahí está toda la gloria, ¿no? Muchas veces andamos todo el día aquí. La vista no pasa de aquí. Y a veces estamos más para abajo. Pero hay momentos que el Señor nos regala donde si tú volteas arriba ves las nubes, ves el esplendor del cielo. Le tienes que alabar, en vez de estar todo el tiempo ahí metido en una pantallita. Hace unos días hubo una luna llena muy bonita, ¿sí la vieron? Hermosa. Y entonces a mí me toca que así pasa Jime y papá, mira. Y te imaginas que le dijera, ay, no deslata. ¿No? Ay, hija, órale, qué padre. Sí, le voy a tomar una foto, sí, hija. Y glorificamos a Dios, ¿verdad? Qué padre lo que el Señor hace, mira, qué bonito. Hoy no necesitas prender la luz de afuera porque el Señor te está dando una luz maravillosa. Entonces, ¿cómo ven hasta este momento? ¿Sí vamos bien? Bueno, entonces, Jesús dijo que nadie puede venir al Padre excepto a través de Él, ¿verdad? O sea, no hay otro camino. Eso lo encontramos en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando el mundo vea que los cristianos se aman unos a otros, sabrán que somos propiedad de Jesús. Nosotros tenemos que ser imágenes vivas de la obra reconciliadora del Evangelio, ¿verdad? Ya dijimos los que estamos aquí, y yo espero que los que estén allí desde su casa viendo y asintiendo con su cabeza de que nos falta todavía como iglesia. Como iglesia cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar. Como iglesia nosotros tenemos que formar discípulos. ¿Y la responsabilidad de quién es? ¿Nada más mía? Es de todos. Tú en tu casa estás formando discípulos con tus hijos, ¿verdad? Ayer, ya que estaba en la tarde platicando con mi familia, pues ya me contaron cómo estuvieron las actividades del grupo de jóvenes y nos da mucho gusto ver jóvenes que saben de la Biblia. O sea, de verdad que hay unos que saben mucho de la Biblia. Y eso es para gloria de Dios. No voy a decir quién fue, pero sí, wow. O sea, se ve que sí se han dedicado unos papás a estarles enseñando. Entonces, trabajemos en eso, en formar discípulos. Y nuevamente, esto me da pie a invitarlos a que asistan y participen a los estudios, que nos preparemos y busquemos, como leímos en Gálatas 6:10, buscar hacer el bien a los demás. Y no hay mejor bien que le podamos hacer a los demás que compartir y vivir el Evangelio. Hay mucha necesidad en la iglesia, mis hermanos. ¿Sí? Todos, o sea, si nos pusiéramos un día a compartir las experiencias de vida, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo cada uno de nosotros, nos daríamos cuenta de las necesidades. Pero, digo, no ese es el objetivo, ¿verdad? O sea, el objetivo es predicar el Evangelio. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que trabajar en esa unidad, buscando el conocernos cada vez más, ¿verdad? Que haya ese verdadero impacto del poder del Evangelio de cambiar
las familias. Y si nosotros somos una familia en la fe, tenemos que ser transformados por el Evangelio. Tenemos que hacer el bien a todos según tengamos oportunidad. Cada cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien a nuestros hermanos, a nuestra familia en la fe. Nada más los domingos. ¿Verdad que no? Todo el tiempo. O sea, aquí hay hermanos que a veces son casi vecinos y ni saben. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que hacer el bien cada que tengamos oportunidad. Y por ejemplo, si tú eres padre, ¿qué tienes que hacer? Enseñar a tus hijos la Biblia, ¿verdad? O sea, ¿está bien que le enseñes a arreglar un coche? Sí. A cocinar, a barrer, a trapear, está bien. Pero lo principal es que le enseñes a tus hijos a leer la Biblia, a conocer, a entenderla, a orar, ¿no? Nosotros como padres tenemos que compartir el Evangelio a nuestros hijos tan a menudo como podamos. Y en este tiempo, que en esos 3, casi 4 meses, hemos tenido una gran oportunidad, ¿verdad? El viernes pasado tuvieron la trivia la iglesia infantil y fue un momento muy bonito, ¿verdad? Y a mí me da mucho gusto ver que siempre hay esa inquietud de hacer algo más. O sea, no nos quedamos con, no, pues ahí está la enseñanza y ahí se ven, ¿no? Es estar... Y los niños disfrutaron el ver a sus maestros, ¿no? Y a sus compañeros y participar y estar ahí. Estuvo bien padre. La Biblia no nos dice que hagamos así en la iglesia infantil. Eso ya es la manera en que buscamos hacer el bien mientras tengamos oportunidad. Dedicando tiempo, dedicando recursos a compartir el amor del Señor a todos, sin importar la edad. Entonces, tenemos que aprovechar cada oportunidad, cada situación que Dios nos permita como padres para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser bien claros con nuestros hijos, ¿verdad? De las verdades absolutas de la palabra de Dios. Porque en eso sí tenemos que ser bien claros. La palabra de Dios es verdad y es absoluta. O sea, no le podemos quitar. No, mira, hijo, para que no te vean mal los cierto grupo, no digas esto, ¿no? O hazle así para que se acomode. O sea, no, la palabra de Dios es tajante. Nosotros como padres tenemos que tener una vida congruente para poder impactar la vida de nuestros hijos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando escuchas el mensaje, el día de hoy, por ejemplo, y tus hijos te ven después hablando contra el pastor? ¿Qué le estás enseñando? ¿Verdad que sí? ¿Qué le enseñas a tus hijos si hablas cristianés en la iglesia y en la calle al manejar pareces peor que ruletero? Digo, con perdón de los ruleteros, taxistas o amos del volante. ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? ¿No? Aquí llegas diciendo aleluya, gloria a Dios, amén y todo eso. Y después te avientas unas porque alguien se te atraviesa, no pone la direccional, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no lees la Biblia en toda la semana, tus hijos nunca te ven orar, o sea, ni te ven orar por los alimentos? ¿Eh? Apenas se pone el plato y ya le estás dando. No, o sea que no les enseñas de la palabra y los obligas a venir a la iglesia. ¿Qué les estás enseñando? Una religión. ¿Qué les enseñas como esposo si maltratas a tu esposa? ¿Qué le enseñas, esposa, si hablas mal de tu esposo con tus amigas, con tus comadres? ¿Verdad? Ahora, si tú tienes trabajo, ¿por qué no aprovechas para hablar con alguien con el que casi no hablas? O con aquel que de plano sabes que no te quiere. Todos tenemos a alguien que no nos quiere. ¿Sabían eso? Recuerda, haz el bien. En el trabajo también tenemos que hacer el bien. Háblales de Cristo. Compártele el Evangelio mientras hablas sobre cualquier otro asunto, ¿no? Oye, en estos tiempos estuvo de moda el coronavirus, ¿no? Y eso nos dio oportunidad para hablarles del Señor, para hablarles de quién es Jesús. Obviamente, estando en el trabajo tenemos que hacerlo con prudencia y sabiduría, ¿verdad? No que trabajas de 8 a 5 y 3 horas predicando, ¿no? Ya empiezas a tener ahí tu iglesia en el trabajo, o sea, ¿no? Tenemos que orar por ellos, por nuestros compañeros de trabajo. Y en el trabajo nosotros tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Si tienes un horario, llega temprano, sé diligente, sé eficiente, ordenado, esforzado, no chismoso, no quejumbroso, y agrégale ahí muchas cosas que a veces hacemos, ¿verdad que sí? Ahora, ¿vamos a la iglesia? Pues sí, hoy estamos aquí y el próximo domingo, si Dios lo permite, ya vamos a estar aquí. Entonces, el mensaje es
para terminar esta serie de convicciones, que tenemos que hacer el bien cada que tengamos oportunidad y principalmente a los miembros de la familia de la fe. Entonces, el próximo domingo que vengamos todos, yo confío que tengamos esa convicción de hacer el bien a los demás, que podamos tener la convicción de acercarnos a nuestros hermanos. O sea, todos en lo natural creo que tenemos hermanos, ¿no? ¿Y te cuesta trabajo acercarte a tu hermano? Bueno, en algunos casos. Pero, bueno, a lo mejor a los 5 años te costaba trabajo. Entonces, así tenemos que tener esa capacidad de acercarnos a nuestros hermanos. ¿Cómo está, hermano? Bien, ¿no? De abrirnos, de mostrarnos. Tenemos que conocer a todos y amarlos, ¿sí? Que el próximo domingo que nos veamos aquí nos saludemos todos, ¿verdad? Ya decíamos con el saludo Cherokee, ¿verdad? How. Y ese es el mensaje del día de hoy, que nos conozcamos, que nos acerquemos, que nos mandemos un mensajito, que nos llamemos por teléfono, ¿no? Que regresemos y participemos de las reuniones, porque cada evento, cada actividad tiene un objetivo. Ya lo vimos el sábado con los jóvenes. ¿Hacía falta? Sí. ¿Dios permitió? Sí. ¿Para qué? Para su gloria. No es para otra cosa. ¿Sí? Vamos a empezar con varones. Tiene un propósito, ¿no? Y lo hemos dicho y lo sabemos, los varones no la tenemos fácil, pero en Jesús podemos. Mientras nos sometamos a su autoridad, podemos o tenemos que esforzarnos en rendir buenas cuentas a través de la obediencia a nuestro Dios. Entonces, ahí está el mensaje, ¿no? El próximo domingo, si Dios permite, vamos a abrir la iglesia a todos nuestros hermanos. Y yo confío que los que puedan asistir, asistan, ¿no? Que no vayan a caer en la apatía de decir, no, pues yo no voy. Ahí para la otra, hasta que sí pueda, no sé. Ya para terminar, es importante, mis hermanos, que entendamos que en las iglesias siempre hay una necesidad. No importa el tamaño de la iglesia, siempre hay algo que hacer, hay algo que atender. Entonces, muchas veces la gente busca ser muy espiritual y busca como que una luz baje del cielo y le diga, haz esto. ¿Ah? O sea, ¿a dónde quiere llevar el Señor a la iglesia? A sus pies, ¿eh? O sea, la iglesia tiene que estar a los pies del Señor, tiene que servirle. Pero el Señor muestra hacia dónde quiere llevar la iglesia a través de las necesidades. Entonces, nosotros tenemos que ser sensibles y buscar hacer el bien, con amor, orden y humildad para la gloria de Dios. Mucha gente está acostumbrada a esperar que el pastor les diga qué hacer. Hermano, yo te invito a que ores para que Dios te muestre también las necesidades que ahí están. Muchos ven las necesidades pero no hacen nada. Obviamente tenemos que trabajar en orden, ¿verdad? No es así de que yo ya vi una necesidad y pues ahí voy. Oye, ¿quién te dijo que hicieras eso? Pues ahí estaba, ya la vi. O sea, tiene que haber un orden. Entonces, tenemos una oportunidad de cambiar las cosas, mis amados. Vamos a regresar a la iglesia de manera gradual, al lugar de reunirnos, al lugar de congregación. Entonces tenemos que hacerlo con prudencia, con entendimiento. Y confío, mis hermanos, que todos regresemos buscando hacer el bien con todos. Amén. Que todos vengamos con una actitud correcta, con un corazón humilde, con un corazón deseoso de hacer el bien a los demás. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Que nosotros podamos trabajar para la gloria de Dios, ¿verdad? El día de hoy aquí hay servidores y yo sé que están entendiendo el mensaje y que el próximo domingo van a estar atentos a las necesidades. ¿Cómo ven? ¿Están dispuestos? Bueno. Vamos a Hechos 2:42 y ya estamos por terminar. No me quería alargar de la hora, pero ya me lo terminamos. 5 minutitos más. Hechos 2:42. Hechos 2:42 nos muestra lo que hacía la iglesia primitiva. ¿Sí habían escuchado el término iglesia primitiva? También podríamos señalarla como la iglesia de los primeros tiempos. Esa iglesia que acababa de nacer y que, por así decirlo, hasta cierto punto tenía una mayor inocencia, ¿verdad? Acababa de surgir, ahí andaban. Hoy en día muchos lugares dicen ser iglesias, pero la verdad dan pena ajena, ¿verdad? Con todo lo que hacen y demostraciones. Hechos 2:42 dice:
y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La iglesia perseverará, prevalecerá, mis hermanos. Prevalecer significa también perseverar. ¿Y en qué tenemos que perseverar? En esto, ¿verdad? Ya dijimos en Gálatas, en el buscar hacer continuamente el bien, principalmente a los de la familia de la fe. Pero en algo que también tenemos que permanecer o esforzarnos, es en lo que nos dice Hechos 2:42. ¿Sí? ¿En qué? En la enseñanza de los apóstoles. Todas esas enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento y toda la Biblia, que nos enseñan cómo ser iglesia, cómo ser ordenados, cómo dirigirnos, cómo conducirnos, cómo administrar los dones, todo eso tiene ese propósito, las enseñanzas de los apóstoles, cómo ser iglesia. ¿Sí? Luego nos dice a la comunión, y la comunión no es nada más estar aquí cada domingo, cada jueves, cada martes, sino es el deseo de estar unos con otros, ¿verdad? O sea, que tengamos el deseo de estar y abrazar a nuestro hermano, ¿verdad? ¿Sí tienen todos ese deseo de comunión? Muy bien. Otra cosa que nos dice aquí en Hechos 2:42 es el partimiento del pan. Está claramente entendido que habla de la cena del Señor, pero también aplica el reunirse a tomar una comida común, ¿no? O sea, vengas hermano, vengas a echar un cafecito y un pan. Eso también es el partimiento del pan, el conocernos, el convivir. Y al último nos habla de la oración. A través de la oración nosotros mostramos nuestra total dependencia a Dios. Le pedimos dirección, le damos gracias por su cuidado, le pedimos que nos ministre, que nos guíe para poder servirle de mejor manera, y también le adoramos. La manera en que nosotros mostramos nuestra dependencia a Dios es a través de la oración, ¿verdad? Una iglesia que no ora es una iglesia que no está viva. ¿Sale? ¿Cómo ven? A todo esto que acabo de decir estamos llamados, mis hermanos. ¿Cómo vamos en general? ¿Bien? ¿O nos falta todavía como iglesia? Yo creo que si somos entendidos, nos falta. Entonces, tenemos que obedecer la palabra de Dios, amarlos los unos a los otros, teniendo comunión y una vida de oración. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios porque antes de que se viniera este cierre parcial de la iglesia, creo que teníamos actividades, no meramente como un activismo religioso, pero sí teníamos hasta cierto punto cubiertas todas las áreas, ¿verdad? Teníamos un tiempo de oración, tenemos reunión de mujeres, de varones, de jóvenes, matrimonios, pues la iglesia infantil. Entonces, estábamos trabajando bien, con ánimo, pero podemos todavía ir más allá. Ya para terminar, acompáñame a Tito 3:8. Tito 3:8. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Yo te invito, mi hermano, que me escuchas, a reflexionar ya para terminar. ¿Eres hijo de Dios? ¿Sí? Si tu respuesta es sí, entonces entiendes que recibiste una salvación tan grande sin merecerla, ¿verdad? Has entendido que nada puedes hacer para ganar o merecer tu salvación. Y hemos sido enseñados y hemos entendido y hemos aceptado que por gracia hemos sido salvos. Que por medio de Jesús, que derramó su sangre preciosa en la cruz, Él pagó el justo precio por nuestros pecados. La sangre derramada de Jesús tiene un valor incalculable y nada de lo que nosotros podamos hacer puede cubrir esa deuda. A través de su sacrificio en la cruz, Jesucristo nos reconcilia con Dios. Y lo único que tuvimos que hacer fue arrepentirnos y tener fe en Jesús. Si entiendes esto, si entendemos esto como iglesia, debemos de vivir de manera digna. Debemos ser embajadores, como ya decíamos durante la enseñanza de lo que es Cristo, de lo que es el cristianismo. Que la gente que te vea diga, él es cristiano, ella es cristiana, vive así, hace esto, trata bien a su esposa, cuida a sus hijos lo respetan. No que digan, pues él dice que es cristiano,
dice que hace esto, pero a la mera hora hace lo otro, ¿verdad? ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Entonces, ¿a poco no es un gran compromiso? Nuestro Señor no escatimó nada. Él no subió a la cruz y dijo, nada más voy a dar el 80% de mi sangre. ¿Verdad que no? Él le entregó todo, toda su vida. Entonces, ¿por qué en ocasiones nosotros anteponemos cosas o personas antes que a la obediencia a Dios? ¿Por qué razón? Porque somos ingratos, mis hermanos. Yo te animo en el Señor a que regresemos a este lugar y seamos iglesia, que seamos familia, que busquemos hacer el bien como leímos en Gálatas, que nuestras vidas glorifiquen a Dios. Si realmente Él es nuestro Señor, tenemos que obedecerle. Hay una palabra que dice, que llegan y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre, ¿verdad? ¿Y qué les dice? Yo no los conocí. Señor, Señor, o sea, cualquiera le puede decir Señor a Jesucristo, pero pocos se someten a su autoridad, pocos hacen su voluntad, y ahí es donde se muestra que realmente Él es nuestro Señor. Tenemos que obedecerlo si realmente es nuestro Señor. Tenemos que humillarnos ante su majestad. Si alguno de nosotros ha fallado, reconciliémonos con Él, ¿verdad? La palabra también es clara, que si confesamos con nuestra boca nuestras faltas, Él nos perdona, y que tenemos abogado, ¿verdad? Entonces, la iglesia prevalecerá, mis hermanos. Prevalecerá porque fiel es el Señor, porque Él es el que nos guía, nos alienta, nos corrige, nos sustenta y nos da fuerzas para hacer las cosas. No es fácil, pero con Cristo es posible. Amén. Entonces, salgamos de aquí confiados, mis hermanos, de que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros, contra la iglesia. Lo que tenemos que hacer es reconciliarnos con nuestros hermanos y buscar hacer el bien, ¿verdad? Que el día domingo que podamos abrir, bueno, vamos a abrir desde el martes a varones, y el jueves al discipulado, pero que el próximo domingo que la mayor parte de la iglesia o los que puedan venir sientan el amor del Señor. Sabemos que no somos guiados por sentimientos ni emociones, ¿verdad? Pero en el plano espiritual, en su perfecto control y sabiduría, el Señor sabe por qué hace las cosas. Entonces, ¿damos gracias por estos meses que no nos pudimos congregar? Sí. ¿Damos gracias porque ya vamos a poder congregarnos? Pues también. Entonces, tenemos que trabajar en hacer lo que a Dios agrada y lo que es bueno, ¿sí? Hacer el bien principalmente a nuestros hermanos, ¿verdad? No somos exclusivos, enfoquémonos en la familia de la fe y después eso nos va a permitir y nos va a preparar para hacer el bien también a los que están allá afuera. Entonces, acompáñame a orar, mi hermano, ya para terminar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que nos das, gracias porque en tu amor, Señor, nos permites reunirnos. Te pido que pongas en todos nosotros el querer como el hacer, Señor. El gozarnos, Señor, de que vamos a reunirnos, si tú lo permites, el próximo domingo en una reunión general, Señor. Te damos gracias porque nos has dado todos los elementos necesarios, Señor, para cumplir con las recomendaciones de la Secretaría de Salud, Señor. Te doy gracias por la vida de nuestros hermanos, servidores que están aquí, Señor, que están atentos siempre a tu voz y que han demostrado convicción de servicio, Señor. Lo hacen cada día, Señor, desde sus casas, con el trato a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Y yo te ruego que a todos los que hemos dispuesto nuestro corazón y nuestras vidas a servirte, Señor, nos ayude, Señor. Que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, Señor, no a través de ideas humanas, Señor, sino a través de tu palabra, Señor, a hacer el bien y a proclamar el Evangelio, Señor. Te damos gracias porque tu mensaje fue claro el día de hoy, Señor, y te damos gracias porque nos rescataste del lugar donde estábamos, Señor, y has dispuesto que te sirvamos, Señor. Yo te pido por todas las familias, por todos nuestros hermanos que están viendo este mensaje, que lo van a escuchar más adelante, Señor, y te pido que nos ayudes a hacer tu voluntad y a ser una iglesia diligente, Señor, y dispuesta a todo para gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a ser diligentes y confiados, Señor, en ti, Señor. Sabemos que no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación, Señor, y hemos entendido eso, y eso nos pone delante de ti, Señor, con un corazón
humillado delante de ti, Señor, de tu soberanía, de tu majestad, Señor. Te alabamos porque nos has rescatado, Señor, y queremos hacer lo bueno delante de ti, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, ser obedientes a nuestras autoridades y ayúdanos, Señor, a no ser piedra de tropiezo para nadie, Señor, a ser justos, entendidos, a pedirnos perdón cuando fallemos, Señor, y a entender que tú eres bueno, Señor, justo, y tú eres fiel para con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga.